es este resultado. Esto lo puedo saber haciendo estos 300.000 y eso lo divido por 1 menos la tasa impositiva. Puso un 7 en vez de un... Sí, por eso no me sale. ¿Dónde? Este es el 12. Ah, este es el que... Ahora sí. Me falta... Ah, en lugar del... Acá iba el dividido. Ahí está. Ahí está. Ese es el resultado antes de impuestos. Si yo a esto, lo voy a hacer la cuenta por separado. Si yo a esto hago esto por 0.35, me dice cuánto es el impuesto. Si se fijan, es el mismo valor que tengo acá. Si le resto los 16.153,85 me va a quedar 30. ¿Sí? Entonces, lo saco por diferencia porque puedo tener diferencia de centavos o de décimas. ¿Sí? Pero les hice la cuenta para demostrarle que saco el 35 y obtengo el resultado que estoy buscando. Entonces esto es menos 16.153,85. Ahí está. Acá tengo intereses. Los intereses justamente los tengo acá arriba. Y los intereses obviamente acaban restando. Así que ya llegué ahí. Y si tengo estos datos, puedo sacar por supuesto el EBIT. ¿El EBIT qué va a ser? Tengo que hacer la suma de estos 46 más estos 18. ¿Sí? Así que son estos 46. Y acá le pongo signo negativo porque ahí está restando, así me queda sumando. Vamos acá a comprobarlo, como lo hiciéramos nosotros siempre esto. Si este fuese mi EBIT, yo sé que los intereses están acá. Le resto los intereses. Cuando acá hago esto, más esto, ahí llegó mis 46.153. El impuesto 0.35, así que hacemos más esto. Después le voy a cambiar el signo, ¿no? Porque me va a quedar sumando. Entonces voy acá y le pongo menos, no más. Y acá cuando hacemos esto, más, porque tiene positivo, tiene negativo menos, llegamos a los 30. Digo, esta es la forma tradicional de hacerlo. Nosotros partimos conociendo esto y lo pudimos reconstruir. ¿Sí? Así que si con estos datos se le pide cuál es el GAF, lo primero que hay que hacer es reconstruir el estado contable. Y después ya sale el GAF. Sabemos nosotros qué es. El EBIT, sabemos que esto es el EBIT dividido el EBIT menos los costos fijos financieros. Eso es el GAF. Y acá nosotros sabemos que costos fijos financieros son los intereses. Por lo tanto, esto va a ser más esto dividido, abro paréntesis, esto mismo menos los 18.000. Cierro paréntesis, listo. Tienen que un porque tiene que dar superior a 1 esto. No puedo dar 0,78. Más el EBIT. Ya sé, yo le puse menos y los intereses ya tienen el signo menos. Dividido. Abro paréntesis. Esto mismo. Yo antes le puse menos 18, se lo sumé, por eso me da un número más chico. Más estos 18. Listo. 1,39, ahí está.
¿Está bien? Acá tendríamos el GAF. ¿Sí? El GAF es este. Ahí está. ¿Qué más podríamos sacar con estos 4 datos? ¿Cuál es el costo de capital? ¿Lo podemos sacar con eso? Sí, claro que lo podemos sacar. Nosotros queremos saber que si queremos sacar el WACC o el costo de capital, esto es igual al porcentaje de la deuda por la tasa de la deuda por 1 menos la tasa impositiva más el porcentaje del equity por la tasa del equity. Porcentaje de la deuda. Si nosotros tenemos 200.000 de... Si nosotros tenemos 200.000 de deuda y 300.000 de capital, lo que se conoce como el value de la empresa, obviamente es la suma de ambos. Así que el porcentaje de la deuda es las deudas dividido el value. Allí tenemos. Si queremos saber cuánto es el equity, es el capital, que es el equity, dividido el value. Y por supuesto ambos porcentajes deben sumar el 100%, ¿no? Ahí tenemos el 100% que suman los dos. La tasa de la deuda. ¿Y la tasa de la deuda cómo se compone? ¿Cómo la puedo calcular? Va a ser más los intereses que se pagan dividido la base, los 200.000. 9%. La tasa del equity. Y esto se relaciona con los dividendos que se pagan, dividido el capital, el 10%. Y finalmente nos queda esta multiplicación que es por 1 menos t. Esto es igual 1 menos 0,35, que es el impuesto a las ganancias. 0,65 nos queda. ¿Vamos bien? Y por supuesto esto es un cuerpo. Y esto que está acá es otro cuerpo que es el equity. Son la suma de estas dos partes lo que tenemos que hacer nosotros. Estos se multiplican de un resultado, estos se multiplican de otro resultado y ambos se suman. Así que entonces acá tenemos nosotros más 0,40, el porcentaje de la deuda, por 0,09, la tasa de la deuda, por 0,65, el escudo fiscal. Esa es la proporción de la deuda con respecto a la tasa del WACC. Y por el lado del equity, el 60% que tiene el equity por el 10% que es la deuda, que es, perdón, la tasa del equity. Así que cuando queremos calcular nosotros, queremos sacar el WACC, cuando queremos sacar el WACC, este es igual a lo que es la deuda más lo que es el capital. Ahí tenemos nuestro 8% del WACC. ¿Podemos ver de nuevo los cálculos de cada uno? Espera que... yo tenía lo tenía bajito. Decime, no te escuché del todo bien. Si podemos ver de nuevo cómo se calcula cada uno. Sí, no hay problema, sí.
Yo parto de acá, ¿no? De estos datos. Fíjense que yo empecé a trabajar simplemente con estos datos, nada más que esto. ¿Cómo llego a estos datos? Bueno, estos datos yo debería llegar con los datos que el ejercicio me provea. A mí me puede decir cuáles son los intereses y calculo la tasa, o podría decirme cuál es la tasa directamente. Me dice la deuda paga, en este caso es el 9%. Me dice la deuda es 9%, y yo debería calcular los intereses cuando los quisiera poner acá. ¿Sí? Las dos alternativas. Eso corresponde a cálculo financiero. Ese no debería ser un problema nuestro. Tengo problemas siempre con el cuadrito que me aparece acá. Que se me pone en medio de la pantalla siempre. ¿Está grabando la clase, profe? No. Pero vamos a grabarlo y vamos a explicar todo de vuelta. Ya va, ¿eh? Tengo que dejar de compartir, eso es lo que pasa. El botón para grabar lo tengo, no tengo que compartir en pantalla, sino no lo tengo. Y tengo que ampliarlo al máximo. Ahí está. Bueno, vamos grabando y voy explicando todo de vuelta. Bueno, les voy a compartir el Excel que estábamos trabajando. Acá está, es este. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, sí. Perfecto. Ahí está. Bueno, nosotros partimos trabajando con estos datos que están acá. La deuda bancaria es 200.000 pesos, pagué 18.000 de intereses. El capital, 300.000, paga 30.000 de dividendos. ¿Sí? Parto con esos dos datos nada más. Por supuesto que esto de capital podría decir que son 1.000 acciones de 300 pesos, que lo multiplico y me va a dar los 300.000. Y la deuda bancaria, sí, esto obviamente es un dato, pero me puede decir que el interés es del 9%, yo debería calcular el 18.000, pero más allá de esos cálculos, lo que yo sé y lo que yo necesito saber es esto que está acá. ¿Cuánto es la deuda? ¿Cuánto es el monto? ¿Cuántos son los intereses? ¿Cuánto es el capital? ¿Cuánto es el monto capital? ¿Cuántos son los dividendos? Y por supuesto lo que se conoce como el value de la empresa, que representaría los activos. Lo que ocurre es que si hablamos de activos pensamos en contabilidad, entonces el nombre correcto es el value o el valor de la empresa. Y la empresa vale la suma de la deuda más el capital. ¿Sí? Y esto responde a la ecuación contable de que el activo es igual al pasivo más patrimonio neto. En finanzas el value es igual a la deuda más el equity. ¿Sí? Así que esa igualdad se cumple. Esto lo vamos a borrar y lo vamos a hacer de vuelta. Yo en este caso no tengo los datos para calcular. Vamos a calcular dos cosas. Vamos a calcular cuál es el apalancamiento financiero y vamos a calcular, vieron que hay datos que desaparecieron obviamente, ¿no? Porque los teníamos sacados de ahí. Vamos a borrarlos todos. Vamos a hacer todo nuevamente. Entonces a partir de estos 4 datos nada más, yo lo que voy a sacar es cuál es el grado de apalancamiento financiero y voy a sacar cuál es el WACC de la empresa, el costo de capital. No tengo datos para armar los estados de resultados, pero sí a partir de estos datos lo puedo armar. Yo sé que el resultado neto es lo que le queda a los accionistas comunes, es por lo tanto es su dividendo. Entonces ya a partir de ahí, el impuesto a las ganancias no lo puedo calcular en forma directa.
si en forma directa puedo calcular el resultado antes de que le saque el 35%. Y la forma de cálculo es, tomo el resultado neto, y esto lo divido por 1 menos la tasa impositiva. Después la voy a poner ahí, la tasa impositiva. Ahora me va a aparecer cualquier cosa porque no hay nada ahí. Acá tasa impositiva 0,35. Ahí salió el valor, ¿sí? Y esto vamos a ponerle tasa impuesto a las ganancias. Esta todo el 35 siempre va a ser para nuestros cálculos 35%, que es lo que se paga acá en Argentina. Siempre usamos la misma, simplemente que la estoy agregando acá para poder utilizarla en el cálculo. Y nosotros, si queremos esto, lo sacamos por diferencia. O si no, para confirmar que eso es el 35%, tomamos esto, lo multiplicamos por el 35%, le ponemos el signo negativo adelante, y nos da el valor que estábamos buscando. Obviamente 46.153,85 menos 16.153,85 nos da los 30 que nosotros teníamos. ¿Vamos bien hasta ahí? Intereses. ¿Lo tenemos este dato? Sí, está acá arriba. Siempre que hablamos de intereses es lo que se paga por las deudas. Así que los intereses, como son negativos, es menos estos 18.000 y así los tenemos. Y si el EBIT se consigue cuando después de los intereses me queda el resultado antes de impuestos, entonces para llegar a este dato yo debo sumar estos 46 y sumar, yo pongo resta porque este tiene signo negativo, el positivo. Y ahí lo tenemos armado nuestro estado de resultados. El estado de resultados es la parte que nos interesa, ¿no? Que es la segunda parte. Tengo que poner los signos para que me quede como una operación y este es el resultado final. Listo, ahí nos quedó. Tengo los datos para calcular el GAF ahora. Calcular el grado de apalancamiento financiero es hacer el EBIT dividido el EBIT menos los costos fijos financieros. Y en este caso solamente, los costos fijos financieros están dados por los intereses. Si esta empresa tuviese, aparte de los accionistas comunes, tuviese accionistas privilegiados, entonces acá nosotros contaríamos los dividendos de los accionistas privilegiados y luego nos quedaría lo que es de los accionistas comunes. Como no hay privilegiados, todo resulta para los comunes y el costo fijo financiero son únicamente los intereses nada más. Entonces, como lo calculamos, nosotros tomamos el EBIT, 64.135,85 y lo dividimos con, abro paréntesis, los mismos 64.153 y le sumo el negativo de los 18.000 de intereses. 1,39. Vamos a darle más decimales. Nosotros debemos trabajar siempre con al menos 4 decimales. Bueno, esta vez no dio un número redondo, pero no importa, debemos trabajar siempre con 4 decimales. Ahí tenemos el GAF. Y finalmente nos queda calcular la deuda. Yo necesito conocer acá el porcentaje de la deuda. W es weighted, porcentaje. El costo de la deuda, la tasa de interés. Esto es el 1 menos T, que es el escudo fiscal. Esto que está en amarillo es la primera parte del cálculo, donde es el porcentaje de la deuda por la tasa de la deuda disminuye en el 35%, y lo que está aquí en celeste es el porcentaje del equity por la tasa del equity. Porcentaje de la deuda, y son estos 200.000 pesos, dividido estos 500.000 que es el value, vamos de vuelta que se borró. Es más, estos 200, dividido estos 500 que es el valor total de la empresa, 40%. Y que saca el porcentaje del equity, va a ser la parte del capital, que es el equity de la empresa, dividido también el value, el 60%.
Fíjense que acá tengo la estructura capital. La estructura capital de esta empresa es 40% deuda, 60% capital propio. Tasa de la deuda. ¿La deuda dónde está? Y la deuda está acá arriba, deuda bancaria. Si quiero conocer la tasa de la deuda, esto va a ser los intereses, lo que se lleva a la deuda, dividido la base, que es lo que pedí, lo que me prestó el banco, 9%. Esto del 1 menos t, esto es 1 menos la tasa impositiva que tenemos acá arriba, cierro paréntesis y esto me va a dar 0,65. Esto después va a ser un cálculo, una multiplicación de esos tres elementos y voy a obtener un valor. Y por otro lado, esto que obtenga acá lo voy a multiplicar por esto celeste que surge de acá, que es la tasa del equity que la calculamos, y nos queda ahora conocer cuál es la tasa del equity. Y estos son los dividendos que se distribuyen, lo que le toca a los accionistas dividido su base de cálculo, que es el capital, 0,10. Sacamos el primer elemento, la multiplicación, el 0,40 por 0,09, la tasa de la deuda, por el efecto del escudo fiscal 0,65, y nos dice que al WACC la deuda aporta un 2%. Y lo que corresponde al equity es el 60% del 10% que le cuesta a los accionistas, el 0,06. Por lo tanto, el costo de capital de esta empresa es esto, más, esto es una suma, 8%. Allí lo tienen, 8,34%. ¿Sí? Ese sería el costo de capital de esta empresa. 1,39 sería de esta empresa lo que es el apalancamiento financiero. Los dos datos con los que estuvimos trabajando. Y a partir, esto es lo importante, a partir simplemente de 4 datos nada más. No trabajamos con más que esos 4 datos. A partir de ahí desarrollamos todo. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Profe, disculpe, yo no llegué a ver cuáles son los datos que anotó en 1 menos t. El T es la tasa impositiva. Cuando sacamos el T, 1 lo puse yo, le resté el 0,35. Ah, bien, listo. Genial, gracias. Nada. Pero siempre que vean que aparezca la T, se refiere a cuál es la tasa de impuestos con que estamos trabajando. Nosotros siempre vamos a trabajar con 35%, pero si en Argentina cambiasen las tasas y fuese del 30, del 25, bueno, el escudo fiscal sería menor, obviamente. Si la tasa de impuesto a las ganancias aumenta, el escudo fiscal va a ser mayor, va a tener más efecto. Pero bueno, es una cuestión de impositiva. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, duda? Como les dije yo antes, estos 200.000, si es deuda bancaria, va a venir directo, porque uno le pide al banco y tiene una deuda por un monto predeterminado de antemano. En lugar de 18.000, podría decir acá que la tasa es del 9%, que es la tasa que surge que nosotros calculamos de acá. Si es del 9%, obviamente, acá, estos 18 debería calcularlos porque no los tengo. Cuando yo sepa cuánto le pago, o tengo los intereses que pago, o tengo la tasa. Uno de los dos voy a tener, no los dos. Los dividendos no necesariamente puede ser tan sencillo, o el capital. Este capital puede ser que esté compuesto por 1.000 acciones de 300 pesos. Listo, 1.000 por 300, 300.000. Estos 30.000 puede ser un porcentaje que se paga sobre la acción. ¿Sí? Entonces digo, hay más de una forma de poder obtener estos datos que son los que yo necesito tener para poder desarrollar todo esto.
Una pregunta. ¿Podríamos hacer algún ejemplo que usted dijo recién que hay veces que en el resultado neto hay otros accionistas prioritarios? ¿Puede ser? Sí, hacemos uno. Ah. No sé de ustedes quién tiene el micrófono abierto y se están riendo Siempre se mete. de fondo porque van a quedar grabados, así que por lo menos mantengan el micrófono cerrado. Esto es sin accionistas privilegiados. Vamos a ir a la solapa 2. Vamos a hacer un caso similar, pero un poco más elaborado. Siempre dos elementos, deuda y capital propio. Porque si Deuda. no se ve el Excel. ¿Cómo? Que no se ve su Excel. Claro, no compartí pantalla, sí. Ahí voy a compartir pantalla. ¿Está bien ahora? Sí, ok. Voy a pasar a la hoja 2 y lo vamos a escribir acá. Deuda. Vamos a decir que existen dos deudas. La primera deuda, que tiene una deuda de 150.000 y paga el 7%. Que la segunda deuda es de 387.000 y que por esa paga el 9,5%. Después le ponemos los ceros, le ponemos a todo. Que el capital está compuesto por acciones privilegiadas. Este ya tiene todos los elementos que puede tener. Este es el que hicimos anterior, es el más simple, ahora vamos a uno más complejo. Y tenemos acciones comunes. Cuando hablamos de acciones, nosotros hablamos de cantidad de acciones, cuántas de cada una, y hablamos del precio de cada acción. ¿Está bien? Cantidad de acciones. Digamos que privilegiadas son 5.000 y que acciones comunes son 20.000. Voy a poner un poquito más bajo si me queda un espacio arriba. Porque en realidad, fíjense que acá, vuelvo a la de un segundito. Yo ya tengo, acá cuánto es la deuda total de la empresa, ¿no? Son dos deudas con dos bancos, pueden ser, o que se sacaron en dos tandas, pero ya tengo cuál es el total de la deuda que la empresa tiene. La empresa de 537.000 pesos. No sé cuánto paga de intereses, podría calcularlo, pero digo, ya saqué los datos. Y saqué el primer dato de los que yo tenía acá, que se los di cerrado. Lo que obtuve es un dato similar a ese. ¿Cuál es el valor de la deuda? ¿Sí? Y eso lo calculé yo. Así que acá voy a abrir esto, así ya me queda más fácil para trabajarlo. Ahí tenemos el total de la deuda. Acciones comunes. Esta le ponemos 50 pesos cada acción. Estas 20.000 le ponemos 25 pesos cada una. Necesito saber cuál es el total del equity. Entonces empiezo a calcular cuál es el total de cada línea. Estas son las 5.000 acciones por los 50 pesos que vale cada una. Hay 250.000 pesos en acciones privilegiadas. Y estas 20.000 acciones por estos 25 pesos que vale cada una, hay 500.000 pesos en acciones comunes. O sea que si nosotros sumamos, ya tengo cuánto es el equity. ¿Sí? Esta es la deuda, el total de la deuda, el total del equity. ¿Vamos bien? Dividendos. Voy a empezar a poner todos los ceros así. Es más fácil verlos. Estas son cantidades, así que le sacamos
Esos ceros no tienen interés ahí. Si queremos conocer el value de la empresa, esto es igual a la deuda más el equity. Ese es el value. Nosotros podríamos decir que esta empresa está compuesta de esta forma. Que el value suma 1.287.000. Que acá tiene una parte de la deuda que suma estos 537.000. Tiene la otra parte que es el equity, que suma estos 750.000. ¿Está bien? Esto a veces sirve para aclarar un poco lo que estamos viendo, ¿no? Así que a partir de estos datos, nosotros completamos y sacamos la información. Después, por supuesto, voy a tener que trabajar con el estado de resultados. El estado de resultados que arranca de vuelta desde el EBIT. Nosotros la primera parte no la estamos viendo acá. El EBIT después le vamos a restar los intereses. Esto va a quedar un resultado antes del impuesto a las ganancias. Vamos a calcular el impuesto a las ganancias. Esto queda un resultado después del impuesto a las ganancias, lo que antes era el resultado neto. Ahora no es resultado neto porque tengo que distribuir también a los accionistas comunes. Entonces queda el dividendo de los accionistas privilegiados, perdón, de los privilegiados. Y finalmente me queda el resultado neto. ¿Qué cambió el estado de resultados? Cambió esta parte. Cuando lo vimos antes sin privilegiados, directamente íbamos al resultado neto. Esto era para los accionistas comunes nada más. Cuando nosotros en nuestra estructura de capital tenemos acciones privilegiadas, el privilegio justamente, uno de los privilegios, es que los accionistas privilegiados cobran antes que los accionistas comunes. ¿Sí? Así que acá es donde queda demostrado. Ya sacamos todo esto. Nos faltan todavía un poco más de información. Sin embargo, ya hay información que podemos sacar. Yo puedo sacar cuántos son los intereses que la empresa paga. Porque acá paga sobre estos 150.000, paga el 7%. Así que a esto les paga 10.500 pesos de intereses. Por la segunda deuda va a pagar el 9,5% sobre 387.000. ¿Sí? Sumamos. Y esto es lo que paga por... Ahora arreglamos los números. Esto es lo que paga por toda la deuda. Ahí está. Así que cuando dice intereses, voy poniendo los números separados porque en realidad yo los voy consiguiendo de forma separada. Yo sé que los intereses que pagan son estos. ¿Sí? Fíjense que independientemente de todo pude sacar ese dato ya. Porque obviamente surge de acá. ¿Vamos bien? Vamos a poner ese color. Ese color se relaciona con esto. Y se relaciona con esto. ¿Perfecto? Cuando nosotros hablamos del capital, vamos a ponerle otro color. Verdecito. Estamos hablando de esta parte. Donde están los accionistas. Y vamos a tener para los accionistas estos resultados. ¿Sí? Dividendo. Me voy a agregar un espacio más acá. Dividendo por acción. ¿Cuánto pagan de dividendo a cada acción? ¿Cuánto cobraron? Estos cobraron un dividendo de 2,5, estos son pesos por supuesto,
2 pesos con 50. Estos están cobrando un dividendo de 5 pesos. Entonces, ¿cuántos cobraron? Y estos cobraron. Siempre cuando decimos cuánto cobraron es toda la línea, ¿no? Todas las acciones. La cantidad de acciones por el precio del dividendo. 12.500 pesos. O sea que cuando nosotros vemos acá los accionistas privilegiados, ellos se llevaron 12.500 pesos en concepto de dividendos. Los accionistas comunes, ¿cuánto se llevaron? Se llevaron 5 pesos cada uno, pero tenían 20.000 acciones. O sea que el resultado neto es este. Son estos 100.000 pesos que están acá. Ponemos todos los ceros. Ponemos todos los ceros. ¿Está bien? Fíjense que ya puedo empezar a reconstruir. Ese es el final. Yo ahí voy a tener una parte de una suma. Yo acá voy a tener otra suma más. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas? De vuelta, se ve mucho más datos, por supuesto, pero es lo mismo que esto, ¿eh? Yo necesito sacar estos datos, necesariamente necesito sacarlos. Yo saqué el valor de la deuda tomando que eran dos deudas. Saqué su valor, ahí está, 537.000. Dadas las tasas de interés por los montos de deuda, yo saqué cuánto paga de intereses y saqué la suma. Y eso es lo que la empresa paga de intereses. Vamos por el capital. El dato que tenía que había acciones privilegiadas y acciones comunes. Que las privilegiadas eran 5.000 acciones y el precio de cada una de ellas era 50 pesos. Por lo tanto, si multiplicamos los 50 pesos por las 5.000 acciones, dice que el monto de acciones privilegiadas suma 250.000 pesos. El otro dato con que partimos, que las acciones comunes son 20.000 y que tiene un valor cada una de 25 pesos. Si multiplicamos 20.000 por los 25 pesos, el monto de las acciones comunes es 500.000. Y si sumamos ambas, 250 y 500.000, eso nos da el valor del equity, 750.000. Una vez que tengo el valor de la deuda y el valor del equity, puedo sacar el valor del value, ¿sí? Que lo tengo ahí, pero que en realidad el value, cuando vamos a verlo, es la suma de cuánto es la deuda, de cuánto es el capital. ¿De acuerdo? Y esto que tenemos acá, por supuesto, es el value. Seguimos. Otra información que tengo, que los dividendos que pagaron, por la acción, me falta una C, que los dividendos que pagaron son 2 pesos con 50 cada acción privilegiada, son 5 pesos cada acción común. Entonces necesito conocer el monto total. Las privilegiadas fueron 2 pesos con 50 por 5.000 acciones, 12.500. Las comunes fueron 5 pesos, que se pagó por cada acción, por 20.000 acciones, 100.000 pesos. Ya tengo dos datos más para agregar el estado de resultados. Los accionistas comunes es el residual de la empresa. Eso significa que para ellos queda el resultado neto, lo último, el residual. Lo que quedó de residuo es para los comunes. O sea que estos 100.000 pesos es esto que le quedó para ellos. Antes que ellos pasaron por caja los privilegiados, se llevaron los 12.500 del dividendo de los accionistas privilegiados. Por lo tanto, si quiero conocer el resultado antes de impuestos, elaborando esto, son estos 100.000 y le sumo, menos por menos, estos 12.000. Y por lo tanto, el resultado después de impuestos que tuvo que haber quedado para poder hacer esta distribución es de 112.500. Cuando quiero seguir reconstruyendo, por supuesto que no puedo calcular el impuesto a las ganancias en forma directa. Sí puedo calcular en forma directa cuál es el resultado antes de impuestos. Y eso es igual a lo que queda después de calcular la tasa impositiva dividido 1 menos la tasa impositiva. Que no la puse, la voy a poner por acá. Cierro, simplemente quiero terminar esta ecuación.
Y así la tengo. Y la tasa impositiva era esta, ya sé, acá. 0,35, impuesto a las ganancias. Allí la tenemos, ¿sí? Ahora calculamos esto. Esto va a ser más negativo, porque resta, menos esto por 35%. Y por supuesto, si queremos verificar la cuenta al lado que le hicimos bien, es estos 173 menos estos 60.000 y obviamente nos da 112.500. Esto es lo que nos cierra el cálculo que hicimos antes, lo que nos confirma el cálculo que hicimos antes. Entonces hasta acá estamos bien. Y entonces yo ahora puedo lograr el EBIT. Este signo no va ahí, ese signo está mal puesto. Tiene que ir acá. Y se lo borramos. Y si yo quiero sacar el EBIT ahora, el EBIT por supuesto que va a ser el resultado antes de impuestos sin los intereses. Entonces va a ser esto 173 y para sumarle un número negativo se lo resto y así lo tenemos. ¿Sí? Ese es el signo que no se... A ver si salió ahora. Ahí está. ¿Está bien? ¿Hacemos la prueba de que esto es correcto? Bueno. Partimos con un EBIT de 220, 341,92. Esto le resto los intereses. Los intereses ya los conocemos, son estos 47,265. Por lo tanto, tenemos un resultado, una base imponible, el EBT, o el resultado antes de impuestos, antes del impuesto a las ganancias, de 173.000. Calculamos el impuesto a las ganancias menos 173.076 por la tasa de 35%. Vamos de vuelta, ¿verdad? Menos esto por 0,35 que está acá. Vamos de vuelta que apreté algo mal antes. Menos esto por 0,35. Ahí está, ahora sí. Le sacamos un decimal para que nos quede igual que los demás esto. Hacemos esta suma. Y acá tenemos el resultado después de impuestos. Tenemos que pagarle el dividendo a los accionistas privilegiados. ¿Sabemos cuánto es? Sí, ya lo calculamos. Se llevan 12.500 ellos. Así que hacemos esta operación. Y lo que nos va a quedar, por supuesto, después es el resultado para los accionistas comunes, que es el resultado neto. Ahí está. ¿Está bien? Lo hicimos de abajo hacia arriba. Y acá lo que hicimos simplemente es, como lo hacemos habitualmente, para ver que lo que hicimos era correcto. Nada más que era esa demostración. Por supuesto que ustedes lo posiblemente que tengan es para reconstruirlo de esta manera, ¿sí? Pero digo, sabemos que sale bien, sabemos que se puede hacer. Entonces, si ya obtuve esto, ya puedo tener el GAF. El GAF es el EBIT dividido el EBIT menos costos fijos financieros. Así se obtiene. Los costos fijos financieros, en este caso, que es distinto de este, nosotros acá vimos que los costos fijos financieros eran intereses nada más, porque no había accionistas privilegiados. Cuando hay accionistas privilegiados,
Esto está dado por los intereses más lo que son el dividendo de los accionistas privilegiados dividido 1 menos t. Otra vez aparece la tasa impositiva. ¿Sí? Y esto, por supuesto, es toda una parte. ¿Lo llevamos a números? Vamos a separarlo acá. Intereses. Que es la primera parte, que esto es más fácil. Intereses son estos que están acá. Nosotros los sacamos acá. Estos son los intereses. El dividendo de los accionistas privilegiados, el que tenemos que usar, por supuesto, ¿no? O sea, el que utiliza toda esta cuenta. Ese va a ser más los dividendos que pagaron y dividido 1 menos t, porque si ustedes se fijan en el estado de resultados, los accionistas privilegiados están después del pago de impuestos y los intereses están antes del pago de impuestos. Entonces lo que trato de hacer es ver cuál es el monto si no le hubiese quitado el impuesto a las ganancias, para que estén a la misma altura en el estado de resultados, para hacer los dos homogéneos. Por eso es que nosotros a esto lo dividimos nuevamente por el 1 menos t. ¿Sí? 1 menos 0,35, que es el t, listo. Lo que estamos viendo es como si esta línea que está acá abajo estuviese a la altura de intereses. Entonces yo tendría intereses y privilegiados, ¿sí? Hicimos el mismo trabajo que nosotros hicimos acá, cuando sacamos este dato. ¿Cómo lo sacamos? Tomamos esto, lo dividimos por 0,65. Ahora estamos tomando este, 12.500, lo dividimos por 0,65. ¿Sí? Para encontrar ese dato, que es el que nosotros necesitamos. Entonces, los costos fijos financieros es igual a los intereses más los privilegiados. Ahí están. 66.495. ¿Sí? Esto resultó ser esa suma. Entonces, finalmente, yo voy a hacer la división de EBIT dividido EBIT menos costos fijos financieros. El EBIT, por supuesto, lo conocemos, está acá arriba. Costos fijos financieros es el EBIT, 220, menos esto que nosotros obtuvimos acá abajo. Así lo tenemos. Y esto, por supuesto, es el GAF. Y por lo tanto el GAF va a terminar dando esto 220,341 dividido esto que está aquí abajo, 1,43. ¿Sí? Esto vamos a marcarlo porque esta fue la división que nosotros hicimos. Esto voy a poner distinto porque si no, no va a quedar... Y así esto lo puedo sacar. Este finalmente es el cálculo del GAF. Y el cálculo del GAF se relaciona con los accionistas privilegiados, se relaciona con el pago de intereses y con el EBIT. Con esos tres datos. Les voy poniendo código de colores, así los pueden seguir dónde están las cuentas y dónde están los resultados, cuáles son los que tomo. ¿Sí? Así lo tenemos. ¿Y qué nos faltaría para completar? Lo que es el cálculo del WACC. Y el WACC es el porcentaje de la deuda por la tasa de la deuda
esto multiplicado por 1 menos T, el efecto fiscal, y después nosotros vamos a estar sumando a toda esa parte, vamos a estar sumando el porcentaje del equity por la tasa del equity. ¿Está bien? Tenemos más datos esta vez, así que no va a resultar tan sencillo como lo veníamos viendo. Porque antes teníamos, en el primer ejercicio, teníamos una sola deuda, un solo dividendo, no había mucho que hacer. Un solo dividendo, un solo capital, ya estaba hecho. Si yo quiero sacar los porcentajes, de todas formas no es tan complejo, porque tengo los números agregados. Empecemos por acá. El porcentaje de la deuda. Esto es la deuda dividido el value. Perdón, puse los intereses, por eso salió tan bajito. El monto de la deuda. Dividido el value. Queremos sacar el monto del equity. Es el equity dividido el value, por supuesto. Así lo tenemos. Nos está diciendo que acá tiene un 42%, es el 0,42, la parte de la deuda. Esto es lo que se conoce como el porcentaje de la deuda, que el porcentaje del equity es igual al 58%. ¿Está bien? Y por supuesto nos falta averiguar acá cuál es la tasa de la deuda, que es lo que vamos a estar averiguando, y después vamos a averiguar cuál es la tasa del equity, que también vamos a estar averiguando. Pero vamos a averiguar en forma agregada, que es más sencillo. La tasa de la deuda. ¿Cuánto pagamos de intereses? Y en total, el pago de intereses son 47.265. Voy a hacer un cálculo que va a reducir el promedio ponderado. Y pagamos eso de intereses por una deuda que tiene un valor de 537.000. O sea que pagamos una tasa de un 9%. El 1 menos T, por supuesto, esto es hacer 1 menos la tasa impositiva, que está acá arriba. Así que eso nos da 0,65. Y todo esto, por supuesto, se relaciona con la deuda. Vamos a pintar primero el equity, que ya tenemos el color celeste ahí arriba. No, el equity era verde. Esto se relaciona con esto y con esto. La deuda se relaciona, por supuesto, con lo que es la deuda. ¿Y cuál es el equity? El costo del equity. Y es todo lo que la empresa paga en concepto de dividendos, que va a estar acá, no hice la suma, ahora hago la suma. Eso lo paga en concepto de dividendo por este aporte de capital. ¿Sí? Y acá lo que nos falta, para que aparezca el numerito, es la suma. Ahí nos apareció el 15%. ¿Vamos bien? Más completo es este. Y de esto se va a reducir a la suma de dos componentes. Este, que es la multiplicación del 0,42, que es el porcentaje de la deuda, por el 0,09, que es la tasa de la deuda, por el 0,65, que es el efecto del escudo fiscal. Ese es el peso de la deuda sobre el peso sobre el WACC. Y por otro lado tenemos el 58% que corresponde al equity por el 15% que es la tasa del equity.
el 9%. Entonces finalmente tenemos que en esta empresa el WACC es igual al 2% del peso de la deuda más el 9% del peso del equity. Un 11% es el WACC. Esto viene de acá. Y esto verdecito que es el otro. Una pregunta, el WACC se saca Sí. por la suma de lo que nos da la deuda y el capital. Exacto, es la suma de ambos, es la suma de este más este. Gracias. Es una deuda que no deberías tener a esta altura. ¿Alguna otra pregunta acá que quieran ver de esto? ¿No? Bueno, dejo de compartir. Pregunta de lo que estuvimos haciendo. Yo igualmente les voy a pasar unos datos ahora para que hagan un ejercicio, ¿sí? Como siempre, hacemos el corte, resuelven, después nos volvemos a encontrar, vemos qué resultados hicieron. ¿Quieren anotar? Porque les voy a pasar poquitos datos, ¿sí? Le voy a pasar uno completo como el segundo que hicimos. No le voy a pasar el Excel, porque si no lo que van a hacer es reemplazar los datos en el Excel y obviamente que si ustedes no hacen esfuerzo no van a encontrar resultados. Entonces, dos deudas. La deuda 1, 500.000 pesos. Paga una tasa de interés del 12%. Deuda 2, 300.000. Tasa 15%. Acciones comunes. Son 30.000 acciones que valen 20 pesos cada una. Dividendo 2,50. Y acciones privilegiadas. $10.000 acciones. 30 pesos cada una. Y el dividendo es de 5 pesos. ¿Cuánto las acciones privilegiadas? Me cortó. Igual repetimos todo por las dudas para confirmar. Deuda, hay dos deudas. La primera es de 500.000 pesos y paga un interés del 12%. La segunda deuda es de 300.000 pesos y el interés que paga es del 15%. Deuda 1, ahí está. Así lo dejamos acá. Deuda 2.
Las privilegiadas son 10.000 acciones de 30 pesos cada una. Y el dividendo que paga es de 5 pesos. Está mal. No puedo hacer nada. Ahí se lo corregí. Dividendo de privilegiada 5. 30 pesos el valor de la acción. Y tenemos finalmente acciones comunes, que son 30.000 acciones a pesos 20 cada una. Dividendo 2,5. Acciones comunes son 30.000, 20 pesos cada acción y pago un dividendo de 2,5. ¿Está bien? Igual el que hicimos, tiene que hacer lo mismo que estuvimos haciendo. ¿De acuerdo? 8:30 nos volvemos a encontrar y ahí lo resolvemos a este, de la misma forma que resolvimos los otros. Y después sí les mando los Excel. ¿Sí? Pero para que se esfuercen. Listo, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Luego. Hola. ¿Cómo te fue, Laura? Bien, pudimos hacerlo. Qué grande, espectacular. Ahora hay que ver si está bien. Pudimos. Plural. ¿Con quién trabajaste? Con Camila y con Cecia. Bien. ¿Completaron todo? Sí, sí. Bueno. Voy a abrir y les voy a compartir pantalla. Todavía no, voy a empezar a grabar. Así nos queda. Dejo de compartir. Estamos grabando. Comparto pantalla. Es el mismo Excel que estuvimos viendo hoy. Vamos a usar otra hoja más para resolver este caso de ahora. Ahí está. Por favor, recordame los datos que los tenés ahí a mano. Deudas. Había una deuda que era. 500. Monto y teníamos tasa de interés, ¿no? La primera deuda de 500.000 Sí, tasa de interés. con una tasa del 12 12%, perfecto. ¿Y la segunda? y la segunda 300.000 Sí, con tasa del 15. 15%, perfecto. Eso era la deuda. Después teníamos el equity. Acá teníamos las acciones privilegiadas. Nosotros tenemos cantidad, tenemos el precio, tenemos el dividendo. Perfecto, las privilegiadas. Esto hay que ponerlo arriba, si nos queda todo en la misma línea. Las privilegiadas, ¿cuántas eran? Privilegiadas, 10.000, 10.000 acciones. precio 30 pesos, Sí, y dividendo. dividendo 5 pesos. Perfecto. Acciones comunes. ¿Cantidad? Las comunes 30.000 Sí, a 20 pesos, 20 pesos cada una y dividendo dividendos 2,50. 2,5. Perfecto. Vamos a poner todo 3 ceros. Y le sacamos los últimos dos, ahí nos quedan. Bueno, partimos con esto. Por supuesto que podemos, tasa de interés, vamos a poner en porcentaje, ahí la tenemos. Así que nosotros lo primero que hacemos es calcular los intereses pagados. Más
más 500.000 por 12%, listo. 60.000 la primera y la segunda pagó 45.000. Hacemos la suma, 105.000 pesos de intereses. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Debió ser de intereses hasta ahora? De acuerdo. Y cuando queremos conocer el monto de la deuda, sumamos y la empresa tiene una deuda de 800.000 pesos por la cual paga 105.000. Y si hacemos 105.000 dividido 800.000 tenemos el KSUP, ¿sí? Lo que paga por toda la deuda. Vamos a sacar primero cuál es el monto de cada una de ellas. Para sacar el monto, lo que nosotros hacemos es cantidad de acciones, lo multiplicamos por su precio. Hay 300.000 en acciones privilegiadas, 600.000 en acciones comunes, y el total del equity nos da 900.000. Esto lo voy a correr un poquito, así nos queda alineado lo que son los montos. No, estos son intereses, no hace falta. Y si queremos conocer el value, porque eso lo tenemos, es igual a lo que es la deuda más lo que es el equity. Ahí tenemos el value. ¿Sí? Tenemos los tres datos. Si nosotros hiciéramos como hicimos antes, el cuadrito de cómo sería la empresa tendría una forma parecida a esto, y donde nosotros sacamos que el value, que es este 1.700.000, que la deuda son estos 800.000 pesos, que el equity son estos 900.000. Listo, ahí lo tenemos armado. Esto muchas veces es muy simple, pero nos sirve para, como siempre estamos trabajando sobre estados contables, nos sirve un poco para ver dónde están las cosas, ¿no? Más allá de verlas de esta forma que se resulta un poco, para mi gusto resulta claro. Tenemos acciones privilegiadas y nos falta calcular otra cosa más, así que acá le voy a hacer, inserto una columna. Nos falta conocer los dividendos pagados. ¿Sí? Que los pagados son la cantidad de acciones por el precio del dividendo. Ahí no tomó. Sí. Así que es la cantidad de acciones por el valor del dividendo. Ahí está. 50.000 para los privilegiados y los comunes les quedaron 75.000. Por lo tanto, el total de lo pagado fue 125.000. Igual 125 creo que como dato no me sirve, ¿no? Porque los tomo separados, pero bueno, puedo decir que fueron 25.000. Y lo que vamos a hacer ahora cuando me ven así dando vueltas es que estoy trabajando con el Zoom, tengo las caritas de ustedes y las voy moviendo de un lugar para otro. Lo que vamos a hacer ahora acá es el estado de resultados. Sin completar lo voy a poner. Esto es ventas, esto es costo variable, esto es contribución marginal, tenemos costos fijos y recién acá tendríamos nosotros el EBIT. Intereses, tenemos resultado antes de impuesto a las ganancias, el cálculo de impuesto a las ganancias, tenemos el resultado después del impuesto a las ganancias, tenemos el dividendo de los accionistas preferentes y finalmente tenemos el resultado neto. El resultado neto siempre es lo que queda para los accionistas comunes. Si accionistas comunes no hay, el resultado neto estaría acá, ¿no? Bueno, habría que dividirlo entre dos. Así que vamos a empezar con los datos que tenemos. Este sabemos cuánto es.
Esto es lo que se llevaron los accionistas comunes, que se llevaron 75.000 pesos. Esto es lo que se llevaron los accionistas preferentes, estos 50.000 que están acá. Por lo tanto, esto es la suma de los 75.000 de uno. Bueno, son estos 125.000 que están acá, ¿no? Lo podemos usar ahí, eso. Esto, sabemos que obviamente es la suma de todos los dividendos pagados. Están ahí. Digo, para darle un uso a estos 125.000 que calculamos. Y vamos a leer acá impuesto a las ganancias para agregar la tasa. 0,35. Ahí está. Así que esto es más estos 125.000 dividido 1 menos. Si ustedes acá quieren aplicar 0,65 para hacer más fácil, lo hacen, ¿no? Esto simplemente para continuar con la fórmula, nada más. Nos aparecen centavos, así que trabajamos con todos los decimales. Y esto lo podemos sacar, antes lo calculamos directamente, 35%, por esto nosotros sabemos que es esto, menos esto, es lo mismo. Intereses, lo que pagamos de intereses del total son estos 105.000, y por lo tanto el débit entonces va a ser la suma de lo que fue el resultado. ¿Sí? Después le voy a dar dos datos más y podemos completar esto. ¿Sí? Dos datos nos faltarían nada más. Vamos a poner todos los... Ahí tenemos una suma. Vamos por acá. Acá tendríamos una suma. Acá tendríamos otra suma. Y acá tendríamos... Y otra suma la tenemos acá. Menos interés al resultado antes de impuestos. Si no quedo, lo puse todo bien. Acá tengo tres. Acá hay algo que está mal. Ah, este está mal. Estos dos están mal. Ahora sí. Lo que pasa es que contesta el resultado menos venta, por eso lo puse ahí arriba. Vamos a poner en el medio, si no me confundo más con ese. Listo. Ya está. ¿Está bien? Ya está la primera parte. Ya están los datos para trabajar. Así que vamos a calcular el GAF. Directamente. El GAF sabemos nosotros que es el EBIT. No, directamente no, me falta el costo fijo financiero sacar. Costo fijo financiero. Los costos fijos financieros son los intereses, menos, pero me dieron dos positivos. Los intereses, y a los intereses nosotros le sumamos lo que son accionistas dividendos preferentes, y esto va a ser dividido por 1 menos la tasa impositiva, cierro y cierro. 28,077. Entonces el GAF es el EBIT dividido, abro paréntesis, el EBIT menos los costos fijos financieros que nosotros calculamos. Cerramos paréntesis, listo. A ver cuánto dio. 1,10. Justo. Bueno, ahí está. Recuerden de hacer 4 decimales siempre con esto. Tuvimos el primero. ¿Les digo así, Laura? No, veníamos bien hasta ahí. ¿Dónde está la diferencia? Ojo, por ahí se llama acá cuando uno acá siempre va poniendo esto, menos esto. A ver, veamos esto. Me parece que en el cálculo ese financiero hicimos Es por algo eso, mal. porque si hay problema tiene que estar acá. Estos son los intereses. ¿Sí? A los intereses le sumamos, porque esto es menos, y esto más Ahí vi menos el queda error, menos. Lau. Es una suma. No, tomamos mal la celda de Levit. ¿La toman ustedes mal o la tomé yo mal acá? A ver. No, está bien, 105 también. A ver.
Y si Profesor, no, ¿por qué los intereses van negativos? ¿Dónde? ¿Acá? Porque restan. No, en el costo fijo. Bueno, acá, en este. Claro. Porque acá tiene signo negativo, entonces menos, queda sumando. Por eso me queda un positivo al final. Pero vamos a hacerlo separado. ¿Los intereses cuántos son? Los intereses, otra vez no, negativos para que me queden positivos. Intereses, 105.000. Esto es intereses. Lo hacemos separado. Y después abajo tenemos el dividendo de los preferidos. Y el que tenemos que tomar nosotros es menos lo que le pagamos, dividido 1 menos la tasa. ¿Está bien? Perfecto. Claro, acá está mal, esto no es. Esto es, los costos fijos financieros son más esto, más esto. Ahí sí nos da igual. ¿Ahí está bien? Ahí está bien. Pues a veces el problema que tiene que trabajar así, sobre todo cuando estás explicando, que por ahí pones mal un signo y en lugar de sumar estás restando. Que es lo que estaba pasando antes. Pero bueno, ahí lo tenemos, listo. Hasta ahí cerramos. Igual el GAF nos dio De distinto. paso, tendría que dar A peso, nosotros porque nos dio 2,58, ¿lo redondeamos? no, 4 decimales, eso se los dije ya antes. No trabajen, no redondeen nada, no hay que redondear nada acá. Al contrario, hay que trabajar con más decimales, no con menos. 258 no es el número, trabajan con 4 decimales, son después de la coma 4 lugares. El que queda, queda, no me importa el quinto. ¿Sí? Gracias. Así que las respuestas son así, con 4 decimales. Laura, ¿te digo esto también o no? nos dio No, distinto. me dio 1,63. Pregunta, ¿acá te digo el EBIT 297.307? Sí, no tenía coma 69, pero Está bien, pero le agregas 2 decimales más y va a aparecer la coma. Eso porque estás trabajando, mira, si yo le saco decimales a esto, y yo a esto le quito decimales, pero no me deja, ¿por qué no me deja? No, Bueno. se ve igual que las porque yo lo tenemos, puse como pesos. Yo le saco decimales y me da otro número. pero están los decimales en nuestro trabajo. Pero fíjense dónde está la diferencia, porque obviamente tiene que estar acá. O sea, si estos números dan distinto, obviamente que lo demás nos va a dar diferente. Es que los números dan tenemos los igual. mismos. No, Por eso, pero el EBIT les da eso entonces, el EBIT. el Sí, tema fue así, tomaron el EBIT y lo dividieron sobre el costo fijo financiero, por eso les da 1,63. Tienen que hacer el EBIT sobre EBIT menos el costo fijo financiero. Ahí les va a dar 2,5767. Perfecto. Vamos a la hoja 2. Acá lo tienen. EBIT sobre EBIT, los costos fijos financieros. Por eso calculan los costos fijos, para quitarle al EBIT en la parte de abajo del cálculo. Bueno, ahí tenemos el primero. Nos queda el cálculo del WACC. Tenemos el porcentaje de la deuda, le cambia la simbología, por la tasa de la deuda, por escudo fiscal, por el porcentaje del equity, por la tasa del equity. Le cambié la simbología, pero es lo mismo, ¿no? Siempre estoy hablando de lo mismo, no hablo de otra cosa. Porcentaje de la deuda, ¿cuánto es? Es la deuda dividido el value. Bueno. 47%. La tasa de la deuda, lo que pagamos de intereses, dividido el total de intereses, 13%. El escudo fiscal,
Ya sabemos, por supuesto, que el 65%. Pero de todas formas, esto es 1 menos 35%. Listo. 0,65. O 65%. El equity, ¿dónde está? Acá. Es esto, dividido el value. Ahí está el porcentaje del equity. Y la tasa del equity, finalmente, lo que pagamos nosotros en concepto de intereses para todo el mundo, dividido el aporte que hace todo el mundo, 14%. ¿Vamos bien hasta ahí? Y entonces acá nos queda este 47 por 0,13 por 65%. Y otra vez nos están faltando numeritos. Ahí tenemos los decimales. Y la parte del equity es el 53% del 14%, 0,07. 4 decimales. Entonces el WACC va a ser más esto más esto. Listo. 11,37%. Acá, por supuesto, podríamos trabajar todo con... Podríamos trabajar todo con 4 decimales. Ay, ¿qué pasó? Ahí lo tenemos. O podríamos trabajar todo en porcentaje, como queremos, porque al final esto es 11,37%. ¿Está bien? ¿Les dio así, parecido, si no, más o menos? Igual. Igual. Impecable. Ni que lo hubiéramos hecho en un Excel, mira. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿La clase que viene es el parcial? ¿Es el segundo parcial? Exacto. Esa no es una pregunta, eso es una afirmación. ¿Algo más? ¿Cómo hacer el parcial? Eso sí, se los anticipo. Van a tener 3 ejercicios. Van a tener uno combinado como este, para sacar todos los datos. Van a tener uno de apalancamiento financiero exclusivamente, otro de costo de capital exclusivamente. ¿Esto por qué es? Porque si este no lo pueden resolver y bien empiezan los problemas, hay veces que no se puede resolver ninguno. Entonces, simplemente para que los puedan hacer separado y conjunto. ¿Cuál vale más? Este en conjunto, por supuesto. Y este le voy a agregar 2 datos más. 2 datos más y vamos a poder sacar más información. Y esto se lo voy a poner en un color distinto. Costo fijo, costo variable. Sí, los datos. Costos fijos, 150.000. Costos variables, 45%. ¿Qué voy a hacer con esto? Y voy a terminar el ejercicio con esto. Voy a llegar hasta ventas. Y si llego a ventas, puedo calcular el GAO. Si tengo el GAO y tengo el GAF, puedo calcular el apalancamiento total. ¿Sí? Con 2 datos más. Costo fijo, 150.000. Así que acá es menos. Esto que obviamente es un dato, por supuesto. Si tengo esto, yo puedo sacar la contribución marginal. Claro, sigo subiendo. La contribución marginal va a ser estos 297.000 más estos 150.000.
Así que la contribución marginal sería 447.307. Lo mismo que estuve haciendo acá, simplemente que sigo subiendo porque tengo más datos. Y otro dato que tengo, ¿cuánto es el costo variable? Lo mismo que yo pude calcular cuánto era antes de impuestos, ahora puedo calcular cuánto es antes de impuestos, antes de costo variable. Con la misma forma. Simplemente que lo que va a cambiar, en lugar de utilizar la tasa del impuesto a las ganancias, utilizo la tasa del costo variable. ¿Sí? Así que ventas es más esto dividido 1 menos el 45% en este caso. Bueno, vamos a poner un numerito que se entienda mejor que ese. 813.283, esas son las ventas que tiene esta empresa. Y acá, del costo variable, puedo calcular el 45% de 813, lo saco por diferencia. Nosotros cuando vinimos aquí lo habíamos sacado por diferencia, hicimos uno menos el otro. Como es exactamente lo mismo, acá vamos a aplicar menos esto por la otra forma de sacarlo, ¿no? El 45%, listo. Y ahí tenemos todo completo. ¿Qué información nueva tuvimos? Tuvimos esta, que la aplicamos. Tuvimos esta, que es un dato. Yo con esos datos nosotros podemos hacer todo esto. Con esto, no se pintó todo. Con esos datos que agregamos nosotros podemos obtener todo eso. Cuando obtenemos todo eso, obviamente, nosotros podemos tener cuál es el GAO, perdón. ¿Sí? Me entusiasmé con el GAF. Vamos a sacar cuánto es el GAO, que esto, si no se olvidaron, es contribución marginal dividido el EBIT. ¿Se habían olvidado o no? ¿No? Bien. Y entonces ahora tenemos el grado de apalancamiento total, el GAT. Este es fácil. Esto es el GAF por el GAO. Listo. Y vamos a ponerle, si no son números tan redondos, vamos a agregarle decimales a esto. No son números redondos, ¿ven? Ahí están. 4 decimales para cada uno. ¿Está bien? Fíjense con qué poquitos datos pudimos reconstruir todo esto. Con 2 datos acá, y acá básicamente, recuerden que mucho de esto lo sacamos nosotros, ¿no? Lo único que vino dado fue esto. Lo que vino dado como información fue eso y... Ay, no sé cómo devolverlo a ver dónde estaba. A ver. Ups, estoy haciendo el lío. Cerrar la flechita que está arriba. ¿Cuál? ¿Esta? Arriba a la derecha. Esa. Perfecto, ahí. Gracias. Bueno, los datos fueron esos y fueron estos nada más. A partir de esos datos nosotros elaboramos, bueno, estos están acá, ¿no? Estos están en verde porque se relaciona con eso, pero a partir de estos datos y estos podemos armar todo. ¿Cuánto vale la empresa? ¿Cuánto tiene de deuda? ¿Cuánto tiene de equity? Lo que paga en promedio, todos los datos, bueno, todo. Estamos trabajando toda la parte de lo que es el financiamiento, esta parte, y el estado de resultados, esta parte. Y con 2 datos más completamos íntegro. ¿Sí? ¿Quieren ver algo o si no dejo de compartir? Listo, dejamos de compartir. Ahí estamos todos juntos de vuelta. 3, 6, 9, 12, 15, 17. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
porque si no hasta acá llegamos. O sea, en el parcial va a ser esto. Posiblemente en el parcial también, por supuesto, se sume en el ejercicio combinado estos otros dos datos, más que posiblemente, seguramente, ¿no? Se sumen estos dos datos para que nosotros terminemos completo como lo hicimos en este caso, que son dos datos sencillos, ¿no? Ya estuvieron trabajando, ya saben cómo... Se me perdió el Zoom, ¿dónde está? ¿Me escuchan? Sí. Acá está. Me había desaparecido la pantalla. A veces trabajando con archivos desaparecen y no sé si se cortó o qué pasó. Les mando en un ratito más les mando el Excel. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Perfecto. Bueno, listo entonces. Nos vemos en los que están haciendo también práctica profesional. No nos vemos porque ya lo que tienen que hacer es completar. Hay que subir la tarea y ya está. ¿Lo terminaron ya? ¿El trabajo ya lo terminaron? Sí. Yo les subo la tarea, si les pego una revisión del trabajo completo, estamos hablando, ¿no? Sí. Perfecto. Yo ya se lo subí por el Classroom y se lo mandé por mail por las dudas. Sí, está bien. O sea, pero lo que trabajo les pidió pedí la sin semana el GAP. pasada, lo que le pedí la semana pasada era un anticipo, que era la primera parte de los activos, o sea, sin el GAF. Esta segunda parte tenía que incluir el GAF y el WAC. Entonces Nancy, habría que subir otra tarea. Por eso les digo, Ah, tengo que subirle otra tarea para el trabajo completo. La primera era lo que reemplazaba el parcial. La segunda tarea es el trabajo completo. Que tenemos tiempo todavía, nos faltan... ¿Lo terminaron ya o no? No. Lo del GAF, Esa parte no. Esa parte. Perfecto. Por eso, la semana que viene entonces les subo la tarea para que lo suban. Total, no queda tiempo. ¿Sí? Una consulta. ¿Con la entrega del trabajo final se puede hacer en PowerPoint o sí tiene que ser en Word? PowerPoint no, porque no es una presentación. Es un trabajo que tienen que hacer. Entonces, igualmente el trabajo, por supuesto, tiene que ser una carátula, tiene que ser una introducción, tiene que ser una descripción de la empresa. ¿Sí? Es algo, no es solamente los números que sacaron. Los números que sacaron es para poner en el trabajo. ¿Sí? El trabajo no es el Excel, ¿eh? El Excel es la mayor parte del trabajo, pero sí. Y el Excel también hay que subirlo porque es donde se apoyan, obviamente. Pero digo, el trabajo es un trabajo en Word, donde ponen todos los datos de la empresa, los datos que sacaron, lo que significan, cómo se entiende, el análisis que estuvieron haciendo. Piénsenlo como que se lo están comentando el dueño, les encargó que hagan esta tarea y después se la tienen que devolver. Si le devuelven el Excel, es decir, ¿quiere que te pague por esto? Si ni entiendo qué me estás diciendo. Entonces es una explicación de lo que fueron obteniendo. ¿Y los cuadros que hacemos en Excel se los pegamos en el Word o con que estén Aquellos en el Excel necesarios sí, no todos, los que sean importantes. No todo el detalle. El detalle va en el segundo anexo, en el anexo para entregar, que es el Excel. Pero es el trabajo en Word, presentación. Piensen cuando lo hagan que lo tiene que leer alguien que no sabe necesariamente lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces tienen que explicarlo un poco. Y con las cuentas fundamentales nada más. Y el segundo archivo con el Excel. ¿Sí? Bueno. Genial, espectacular. Profesor. Sí, Bianca. ¿Nos va a subir ahora también el video a Classroom, el video de ahora? Sí, si no es ahora, es mañana posiblemente. Perfecto. ¿Y para sí, el parcial estamos con el mismo link? Sí, primero le voy a cambiar el horario para que sea a las 6. Igualmente entraba a las 6 y no hubo problema, ¿no? Pero no importa. Y después sí, el link todavía no se vence, si no me equivoco. Si se vence, les tiro una semana más, pero creo que no, creo que tiene hasta fin de junio, si no me equivoco. No, hasta julio. Hasta julio, me entusiasmé. Bueno, no, sí, no hay problema. La semana que seguimos con el mismo link, hasta que termine el cuatrimestre entonces. ¿Sí? Buenísimo, genial. Bueno, listo. Nos vemos.
Que les vaya bien. Chau, chau. Bueno, Chao. chao Mario. Chao, gracias. Nada.